Una de las cosas más tristes que pasaron esta semana, ayer y antes de ayer, es que se celebraron cosas que no tienen nada que ver con nosotros, ni con la fe cristiana, ¿no es cierto? Una de ellas era la celebración de Halloween, que es una celebración pagana, extraña, extranjera, esta celebración que tiene que ver con... Ustedes habrán visto que había una gran cantidad de programaciones en televisión y en cine con películas de terror que tenían que ver con el culto al miedo, los disfraces del miedo. No voy a dedicarme a eso porque estamos aquí para escuchar la palabra de Dios, así que no voy a dedicarme a explicar lo que es Halloween. Es una fiesta totalmente ajena al cristianismo y a nuestra cultura argentina. Es decir, no tiene nada que ver ni con nuestra fe ni con nuestras tradiciones. Y para colmo, en todos los colegios donde se enseña inglés, se les obliga a los profesores y maestros a celebrar esta festividad que no tiene nada que ver ni con nuestra historia, ni con nuestras tradiciones, y tampoco con nuestras creencias, del punto de vista tampoco a los creyentes, a los cristianos. Para colmo, a la Iglesia no se le ocurrió mejor idea en los siglos de oscuridad que vivimos los cristianos, muchas veces siglos de oscuridad, como vamos a ver esta noche. No se le ocurrió mejor manera de contrarrestar esta celebración pagana que poniendo el Día de los Santos y de los Muertos, de los Santos Difuntos o Día de los Muertos, el día 1 y 2 de noviembre, pegadito un día con el 31 de octubre, para tratar de despejar y despegarse y tapar esta celebración pagana. La cuestión que no lograron hacerlo y nos quedó Halloween y nos quedó el Día de los Muertos. Nos quedaron las dos. Así que tenemos nosotros en el calendario dos celebraciones horribles que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que no tienen nada que ver con nuestra fe, que no tienen nada que ver con lo que nos enseña la palabra de Dios, que son estas celebraciones que lejos de animarnos, de hacernos bien, nos hacen daño. Pero pasaron cosas en estos días, ese día 31 de octubre, que no tienen nada que ver con Halloween, que no tienen nada que ver con los muertos y que tiene que ver con la vida, que nos hacen mucho bien. Y yo quiero hablarles hoy de que estos días que de alguna manera parecen tristes, pasaron cosas lindas también en la historia del cristianismo. La iglesia cristiana vivió siempre tiempos de altibajos, de oscuridad y luz, donde de pronto el pueblo, como en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando el pueblo en el Antiguo Testamento estaba en una comunión hermosa con el Señor y tenían victoria y tenían palabra donde Dios les revelaba su voluntad y de pronto ellos triunfaban sobre sus enemigos y de pronto tenían una clara idea de lo que estaba bien y lo que estaba mal y les iba bien? Pero de pronto se alejaban de Dios, de pronto tenían ídolos, de pronto abandonaban al Dios que les había dado la libertad, les había dado victoria, que les había sacado de los lugares donde ellos habían estado sometidos y de pronto eran vencidos por sus enemigos. Así que el pueblo de Dios históricamente ha vivido tiempos de oscuridad y tiempos de luz. No es nada nuevo. Y por allí, por el año 1500, el cristianismo vivía años de profunda oscuridad. Tan oscuro era que de pronto las autoridades de la iglesia cristiana, de la cual ese tronco común que es común a nosotros, no había como hay ahora distintas ramas del cristianismo, era una iglesia cristiana única. Estaban construyendo un templo muy grande ahí en Roma y de pronto les faltaba plata. Y no podían terminarlo, y comenzaron a vender perdón, vender perdones, las llamadas indulgencias. Y no se le ocurría mejor idea que ir por todo el mundo vendiendo perdones. ¿Y qué eran estos perdones? Eran sencillamente herejías donde le decían a la gente: tan pronto como usted deposite su ofrenda en esta alcancía y usted escucha el ruido de la moneda que cae en el fondo de la alcancía, su alma va a quedar más limpia que la de Adán antes de pecar. ¡Wow! Daba la
Y si usted tenía un pariente que era muy malo y usted pone una moneda, antes que cuando usted siente el ruido, cuando cae ahí en la alcancía, esa alma que pecó va a salir de ese lugar que inventaron en esos tiempos de oscuridad del cristianismo que le llamaron purgatorio, y va a salir de ese lugar y se va a ir al cielo cuando la moneda caiga ahí. Y entonces había muchos hombres de Dios que enseñaban la palabra de Dios, como este hombre se llamaba Martín Lutero, y enseñaba la palabra de Dios Martín en esa pequeña capilla de Wittenberg, y él era maestro de Biblia, y él enseñaba la Biblia allí, y él enseñaba la Biblia. Dice, no puede ser que estemos haciendo esto, no puede ser que estemos haciendo. Y un 31 de octubre, como ayer, ¿verdad? ¿Fue 31? Como ayer, un 31 de octubre, agarró y en la puerta de su capilla clavó 95 protestas que se llamaron históricamente 95 tesis para protestar. Nunca quiso abrir una nueva rama dentro del cristianismo, nunca quiso ser un protestante, nunca quiso crear una reforma ni abrirse. Él quiso volver a la Biblia, él quiso que los cristianos no nos fuéramos de la Biblia. Lamentablemente la autoridad jerárquica de entonces era tan poderosa y el dinero era algo tan fuerte en ese entonces, y se quería terminar a toda costa esa basílica tremenda que se estaba construyendo ahí. Y entonces lo expulsaron. Y él escribió allí, en esa puerta, en esa iglesia, algo que debiéramos quizás tener en todas las iglesias, esto de el amor a la verdad. Y él escribió, por amor a la verdad y en el afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del reverendo presbítero Martín Lutero, maestro en artes y en sagrada escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros lo hagan aunque ausentes por escrito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y allí se fundó, sin querer él hacerlo, la Reforma, lo que se conoció históricamente como la Reforma Protestante. Lo que él hizo realmente no fue Reforma Protestante, lo que quiso hacer es volver a Dios. Porque cuando uno vuelve a la palabra, vuelve a Dios. Y tenemos que volver a Dios todo el tiempo. Uno de los principios que predicaba Martín Lutero era siempre reformándonos. Siempre se nos pegan cosas religiosas. Siempre se nos pegan cosas humanas. Siempre se nos pegan cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios ha puesto en su palabra para hacernos bien, para nuestra vida, siempre. Y tenemos que estar todo el tiempo limpiándonos de esas cosas. No crea usted que estos hombres que hicieron estas cosas tan lindas no cometieron errores, cometieron muchos errores, graves errores. Por eso que muchos otros hombres que vinieron después tuvieron que seguir reformándonos. Y nosotros tenemos que seguir reformándonos. Y si usted nos escucha alguna vez decir algo y nos escucha predicar algo que no esté acá, nos tiene que decir, venga acá, hermano, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué estamos haciendo? Porque eso no está acá, eso es humano, eso es religiosidad. Y tenemos que estar reformándonos todo el tiempo. Tenemos que estar clavando en las puertas de nuestra comunidad de fe todo el tiempo lo que Dios nos ha enseñado. Como estamos estudiando una serie que se llama Las Preguntas de Jesús, yo les voy a contar esta noche los 5 postulados básicos de la Reforma en forma de preguntas. Miren qué sencillo. Los 5 postulados básicos se los voy a presentar en forma de preguntas. Estamos estudiando las preguntas de Jesús. Y les voy a decir en 5 preguntas de Jesús cuáles son los 5 pilares de la Reforma. Para que todo el tiempo estamos revisando si estamos reformándonos, si estamos volviendo a Dios todo el tiempo.
si estamos mirándonos en el espejo de la palabra de Dios permanentemente, porque ayer, 31 de octubre, en el año 1517, un hombre se le plantó a la autoridad religiosa y le dijo: lo que estamos haciendo con el cristianismo es un desastre. Estamos inventando una religión humana que no tiene nada que ver con Dios. Estamos llevando a los hombres a un abismo, pero no al cielo. Y se le plantó. No le costó la vida de milagro, porque a varios otros que habían dicho lo mismo que él en los años previos y casi contemporáneos a él, le costaron la vida, la hoguera, plantear las cosas que planteó Martín Lutero. Lo primero que plantea la palabra de Dios es que solo la fe nos hace salvos, solo la fe. No necesitamos una suma de dinero, no necesitamos un esfuerzo humano, no necesitamos una cantidad de acumular acciones bondadosas. Y entonces lo vamos a contestar eso en forma de pregunta. Juan capítulo 11 nos habla acerca de la fe, en forma de pregunta. Jesús lo dijo en forma muy sencilla, como un requisito profundo relacionado con la vida espiritual de las personas. Y dijo así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¡Qué palabra, por favor! ¡Qué palabra! Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¡Qué palabra tremenda para el hombre de hoy! ¡Qué tremenda palabra de esperanza, de confianza para aquellos que en determinadas circunstancias de la vida la salud se nos quiebra, aquellos que vemos los años venir, aquellos que vemos que de pronto la enfermedad y aún la muerte llegan en etapas prematuras de la vida que no esperábamos y pasan cosas inexplicables a jóvenes, a niños. Y de pronto Dios le da respuesta a lo que no tiene respuestas. Jamás voy a olvidar a un hombre que se sienta ahí en el consultorio y me dice: me ha pasado lo peor que le puede pasar a un hombre. Y usted y yo sabemos perfectamente bien de lo que estaba hablando esa persona. Porque cuando un niño pierde un padre, se le llama huérfano. Cuando un cónyuge pierde a su compañero, se le llama viudo. Pero cuando un padre pierde un hijo, dígame cómo se le llama. ¿Cómo se le llama eso? No tiene nombre eso. Cuando un abuelo pierde un nieto, ¿cómo se le llama eso? No tiene nombre eso. Pero Dios tiene palabra para lo que este mundo no tiene palabras. ¿Me entiende? Cuando el mundo se queda mudo y no ha inventado palabras, Dios tiene palabra para cuando este mundo se queda mudo. Y dice: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. Pero ahí viene la reforma hacia adentro. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Porque una cosa es que esté ahí, una cosa es que figure ese texto a la cabecera en un sepelio, y otra cosa es que esté acá. Y otra cosa es que pueda cantar, como cantaba toda la familia de Marcelo López cuando partió Felipe. Porque creo esto. Porque creo esto. Una cosa es la religión y otra cosa es la fe. ¿Entiende?
Y entonces, volver a Dios hoy, volver a la fe, es decir, solo la fe basta. Solo la fe basta. ¿Crees esto? Martín Lutero lo angustiaba la culpa. Era un hombre que tenía un papá muy rudo, un minero rústico, voy a decirlo en términos bien sencillos, un bruto que lo maltrataba verbal y físicamente. Y ustedes saben que uno tiene una imagen de Dios que tiene mucho que ver con la paternidad, con la imagen del Padre. Así que cuando a Lutero le hablaban de amar a Dios, decían, ¿amar a Dios? Yo odio a Dios. Porque él pensaba que Dios era como su papá. Así que lo que él sentía frente a Dios era una permanente culpa, culpa, culpa. Y se confesaba, y se confesaba, y se confesaba, y jamás hallaba paz, porque siempre sabía que había hecho algo malo que a Dios no le gustaba. Y cuando él está predicando y él está enseñando teología, él era sacerdote ya, y él estaba enseñando a todos los que venían cada semana la Biblia, él llega a enseñar Romanos y llega a un versículo en el cual dice, el justo por la fe vivirá. Dios declara justos a los hombres por la fe. Y cuando él descubre Romanos 1:17, que Dios declara limpios, sin culpa a los hombres, no por su esfuerzo, no por las confesiones reiteradas, sino por creer, ¿crees? Entonces él se convierte a Dios. Y yo quiero invitarte hoy a volverte a la fe sencilla de un niño que le dice a Dios, te creo papá, te creo papá, te creo con la fe sencilla de un niño. La segunda afirmación que tiene que ver con la reforma de Martín y que tiene que ver es que solo la Escritura es nuestra autoridad en fe y conducta. Todo lo que yo creo y todo lo que debo vivir no me lo debe decir ningún hombre fuera de Dios en su palabra. Está lleno de hombres que manipulan la vida de otros hombres a través de libros, a través de sectas, a través de religiones, a través de iglesias, a través de distintas maneras. Y usted le quiero decir algo, hermano mío, libérese en el nombre de Jesús, le ruego, libérese de toda atadura de hombre que le diga cómo vivir y qué creer si no está en la palabra de Dios. Libérese, porque solo la Escritura es su autoridad. Y a veces tenemos que liberarnos de cosas que tienen que ver con nuestras tradiciones. Y a veces tengo que liberarme de innovaciones, de modas. Lo vamos a ver en forma de pregunta en el caso de Jesús, porque estamos hablando de las preguntas de Jesús. Busquemos, por favor, en el caso de esta pregunta de Jesús, Mateo 21:42. Vamos a ir más rápido, así contestamos. Si no contestamos las primeras, no se preocupe, no vamos a hacer más extensos de lo que corresponde. Entonces dice acá la palabra de Dios, Mateo capítulo 21, versículo 42. ¿Nunca han leído ustedes las Escrituras? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Y quiero decirle, hermanos, que la piedra principal de todo lo que creemos y vivimos está en la palabra de Dios, es el Señor Jesús, todo lo que Él hizo, todo lo que Él enseñó,
está ahí desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice la Biblia que habla de Jesús. De Génesis hasta Apocalipsis, lo repito por si piensan que me equivoqué o que dije algo, de Génesis hasta Apocalipsis, dice la palabra de Dios, habla de Jesús. Y la piedra principal de toda la palabra de Dios es Jesús. Y si usted quiere saber si algo está bien o está mal, tiene que fijarse en las Escrituras y no lo que piensa el pastor famoso tal o lo que dice el libro de moda tal. Solo la Escritura es mi autoridad. Quizás a veces no parezca tan novedoso lo que dice Dios en su palabra, pero está ahí, está ahí. Normalmente los cimientos, acá hay algunos arquitectos, acá hay por lo menos un arquitecto, los cimientos no tienen normalmente nada de novedoso. Uno puede hacer la pared novedosa, el techo novedoso, el piso novedoso, pero el cimiento no lo puede hacer novedoso. El cimiento es el cimiento. Y eso pasa muchas veces con la fe. Queremos cosas novedosas en el cimiento. Y el cimiento no es para improvisar, ni ponernos novedosos, ni creativos. Es para respetarlo al cimiento. Voy a darles hoy solamente las 3 primeras y principales puntos de la reforma. Vamos a dejar los otros para otra oportunidad. Voy a hablarles hoy del último, por hoy, y que tiene que ver con solo la gracia. Otro principio fundamental de Martín era solo la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es solo por amor. Debo haber sido yo una persona muy interesante para Dios, porque Dios me salvó. No, Dios te salvó porque te ama, porque te ama. Y en el amor, en la gracia, la virtud no está en el que es amado, sino en el que ama. La gracia hace grande al que ama, no al que es amado. El que es amado recibe la bendición del amor, recibe el beneficio del amor. Y lo hace grande el amor derramado en él sin merecerlo. Eso es gracia, don, regalo. Amor inmerecido, gracia. Y lo vamos a ver en forma de pregunta, porque miren, también Jesús lo contestó en forma de pregunta allí en ese pasaje que ya lo hemos considerado en las preguntas de Jesús. Hoy lo traigo a colación simplemente a modo de contestar otro de los principios de la reforma en Juan 8:10, cuando está Jesús allí frente a esa mujer encontrada en adulterio. Muy bien, aquel de ustedes que no tenga pecado, tírele la piedra nomás, no hay ningún problema. Uno tras otro comenzaron a irse, y me encanta esto, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos, porque tienen la mochila más pesada de culpas y cargas, como la de Lutero, ¿no? Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Dice la versión Reina Valera. Tampoco yo te condeno. Tampoco yo te condeno. Eso, ¿saben cómo se llama? Gracia. ¿Qué merecíamos? Piedras. ¿Qué recibimos? Gracia.
vida en abundancia. ¿Y sabe qué recibimos también? Algo que ella no tenía antes. Poder para vivir sin pecar. Vete y no peques más. Sí, pero yo antes no podía hacer eso, pero ahora sí vas a poder. Vete y no peques más. Dios no te pide nada que no te dé la fuerza para hacerlo. Porque no es sádico, es Padre. Te ama y te equipa para que puedas hacer lo que te pide. Vete y te equipo para que no peques más. Y te doy fuerzas para que no peques más. Y te doy el Espíritu Santo para que no peques más. Vete. No vas a morir como mereces. Gracias. Vamos a dejar para otra ocasión los otros dos principios, que son simplemente la importancia de congregarnos. En otra pregunta, que es: ¿y ustedes quién dice que soy? Y Dios funda allí la iglesia, edificaré mi iglesia. La quinta, separar la iglesia del Estado, muy importante en estos tiempos de tanta pelea política. Hermano, no se enganche con los temas políticos, no se enganche. Los hijos de Dios estamos llamados a otra pelea. Jesús dijo: ¿de quién tiene la imagen, la inscripción de la moneda? ¿De César? Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Miren, los políticos no pueden predicar el evangelio y nosotros no podemos ejercer el gobierno, así que quédese tranquilo. Nosotros no podemos hacer su trabajo, así que no pierda tanto tiempo, ni hable tanto, ni discuta tanto, pero ellos tampoco pueden hacer el nuestro. Y nosotros estamos perdiendo mucho tiempo y descuidando nuestro trabajo. Quiero cerrar con una frase de Martín Lutero que dijo: me miré a mí mismo y me vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Vamos a ponernos de pie. José nos va a acompañar enseguida en una canción. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Vamos a orar esta noche. Vamos a recibir sobre nuestro corazón gracia. Vamos a depositar en esa persona preciosa de Jesús fe. Vamos a confiar en medio de este mundo turbulento. Vamos a poner cimientos. Póngale cimientos a la vida, hermano. Ponga la palabra de Dios como cimientos de su vida, de lo que usted cree, de lo que usted va a hacer, de cómo va a orientarse, sus objetivos, sus prioridades. No deje que esta sociedad le diga qué es lo más importante, qué es primero y qué es segundo. Deje que Dios le diga por su palabra qué es lo más importante. Deje que sea la palabra la que le marque la agenda de la vida. Padre del cielo, en esta noche nosotros estamos aquí para volver día tras día a ti. Nuestro corazón rebelde se aleja de ti vez tras vez. Necesitamos reformarnos todos los días, porque nos alejamos todo el tiempo de tu corazón, de tu voluntad, de tu palabra. Hoy queremos depositar la fe sencilla de un niño en todo lo que nos dices. Queremos que tu palabra nos marque el camino y queremos recibir gracia sobre nuestras culpas, sobre nuestro pecado. Queremos, Señor, que tú limpies nuestro corazón. Queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón. Queremos clamarte con todo nuestro ser. Que tú nos des la paz de haber sido perdonados. Que nos des la fuerza
de vivir perdonados. Que nos des la fuerza de vivir triunfante sobre todo aquello que nos humilló, que nos avergonzó. Gracias te damos esta noche por hombres valientes como Martín Lutero y tantos otros que se plantaron en medio de la sociedad religiosa, aún a riesgo de su vida, y clavaron la verdad de tu palabra. Queremos hoy también hacer lo mismo, Señor. Estamos orando todos con nuestros ojos cerrados. Yo no sé si has puesto en tu corazón al Señor Jesús como tu Salvador y Señor, si ya lo has hecho. Pero si no lo has hecho, yo quiero invitarte que hoy le digas: Señor Jesús, yo creo en ti hoy como un niño le cree a su papá. Y creo todo lo que me dices en tu palabra. Y voy a creer en tu palabra. Y voy a recibir esta noche el perdón tuyo. Voy a recibir tu amor en mi corazón y me voy a sentir perdonado de todos mis pecados. ¿Quieres orar así a Dios esta noche? Decímelo así, con tu mano en alto. Yo estoy acá simplemente para desearte la bendición de Dios. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Esto que ustedes hacen, bajen sus manos, bajen sus manos. Cuando nosotros levantamos estas manos al cielo, no a los hombres, Dios hace algo en el corazón que es para toda la eternidad. Me sella con el Espíritu Santo de Dios como su propiedad para toda la eternidad. Y soy su hijo para siempre y nadie me va a arrebatar de las manos de Dios y nadie me va a privar del privilegio de ir al cielo y nadie me va a quitar mi parte de ser coheredero con Cristo. Porque Dios me ha sellado como propiedad suya. Y cuando yo levanto la mano, no es un acto emocional, es un acto espiritual. No se confunda. Aparte de emocionarme, que no tiene nada de malo, que es muy lindo emocionarme, también Dios hace algo en mi interior que es para siempre, que es profundo, que dura para toda la eternidad. Qué hermoso que es estar en tu casa, Dios. Queremos con esta canción expresarte un poquito cuánto disfrutamos de ser tus hijos. Qué hermoso es la vida, qué hermosa es la vida, aún con todo lo difícil, aún con todo lo desafiante, aún con todo lo amenazante. Qué hermoso que es enfrentarnos a todo esto que nos rodea con aquel que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y gracias por no dejarnos solos. Gracias por habernos quitado para siempre el sentimiento de soledad y el sentimiento de orfandad. Te amamos, Jesús. Pero lo más hermoso es que tú nos amaste